Saltar este video es perder el manual para manipular la energía a tu favor. Y no estoy hablando de teoría, estoy hablando de un sistema preciso, aplicable, que funciona desde el momento en que decides activarlo. La energía que mueve tu vida no es algo que llega a ti por suerte. Es algo que tú diriges, que tú comandas, que tú decides. Pero la mayoría nunca aprendió a hacerlo. Nunca les enseñaron cómo. Y por eso viven esperando que la energía los favorezca, cuando en realidad la energía ya está esperando que ellos la muevan. Que hayas llegado hasta aquí no es accidente. Este manual estaba esperándote. Porque solo quienes están listos para dejar de ser víctimas del flujo energético llegan a este tipo de información. Eres de los pocos que no saltó. Eres de los pocos que está dispuesto a ver cómo funciona realmente esto. Y lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es filosofía abstracta. Es técnica pura, paso a paso, ejercicio tras ejercicio. Un manual real que puedes empezar a usar ahora mismo. La energía no fluye hacia ti, fluye desde ti. Esa es la base de todo, y es lo primero que necesitas grabar en tu mente antes de seguir adelante. La mayoría cree que la energía es algo externo que debe atraer, que debe invocar, que debe rogar que llegue. Pero eso es trabajar desde la escasez, desde la creencia de que no la tienes. Y cuando trabajas desde ahí, la energía responde a esa frecuencia, a esa carencia. Por eso muchas personas intentan manifestar, intentan visualizar, intentan repetir afirmaciones y nada cambia. Porque están pidiendo desde el vacío en lugar de emanar desde la plenitud. Ahora, si lo que estoy diciendo resuena contigo, si sientes que por fin alguien está poniendo en palabras lo que tú ya intuías, te invito a que te suscribas a este canal. Porque aquí no hablamos de espiritualidad superficial. Aquí vamos directo al manual, a las instrucciones que funcionan, a las técnicas que transforman. Suscribirte es como sintonizar tu frecuencia con esta transmisión de manera permanente. Es anclar tu intención de seguir aprendiendo a manipular la energía a tu favor. Hazlo ahora. Y activa la campanita, porque este tipo de contenido no llega por casualidad a tu pantalla. Llega porque algo en ti ya activó la búsqueda. Volvamos al manual. Hay dos caminos frente a ti en este momento. Uno es seguir viviendo como si la energía fuera algo místico, lejano, incontrolable. Esperar que las cosas mejoren, esperar que el universo te escuche, esperar que algún día todo se alinee. Ese camino es cómodo porque no te exige nada, pero tampoco te da nada. El otro camino es aceptar que tú eres el punto de origen, que la energía que buscas afuera ya está dentro, y que solo necesitas aprender a dirigirla, a canalizarla, a moverla con precisión. Este segundo camino requiere que dejes de esperar y empieces a comandar. Requiere que tomes el manual y lo apliques. Y sé que estás aquí porque ya elegiste, porque algo en ti ya sabe que no viniste a este mundo a ser pasivo. Viniste a crear, a dirigir, a manipular la energía a tu favor. Entonces, empecemos con la primera técnica del manual. Se llama el punto de origen y es el ejercicio base que todo lo demás necesita para funcionar. Aquí está cómo hacerlo. Primero, deja lo que estés haciendo por un momento. Pon tu mano derecha en el centro de tu pecho. Cierra los ojos si puedes. Si no puedes, solo suaviza la mirada. Respira profundo. Una vez. 2 veces, 3 veces. Y ahora siente esto. La energía no está afuera, está aquí, bajo tu mano, en el centro de tu pecho. Este es tu punto de origen. Desde aquí nace todo lo que experimentas, cada emoción, cada pensamiento, cada realidad que manifiestas. Cuando entiendes esto en el cuerpo, no solo en la mente, todo cambia. Ahora inhala profundo y mientras inhalas, siente cómo la energía se expande desde ese punto hacia afuera. Como una onda, como un pulso, como si tu pecho fuera el centro de un círculo que crece y crece. Exhala y siente cómo esa energía llena el espacio alrededor de ti. No estás pidiendo energía, estás emanándola, estás siendo la fuente. Repite esto 3 veces más. Inhala, expande, exhala, emana. Y ahora abre los ojos. Eso que acabas de hacer es lo que la mayoría nunca hace. Activar el punto de origen conscientemente. Reconocer que tú eres el generador, no el receptor.
La energía ya reconoció tu intención. Ahora viene la segunda técnica. Se llama dirección intencional. Y es lo que diferencia a alguien que siente la energía de alguien que la usa. Porque una cosa es sentir que tienes energía y otra muy distinta es dirigirla hacia donde tú decides. La mayoría deja que su energía se disperse, se va en preocupaciones, en distracciones, en pensamientos que no llevan a ninguna parte. Y al final del día se sienten agotados sin haber hecho nada importante. Porque su energía no fue dirigida, fue desperdiciada. Aquí está el ejercicio. Piensa en algo específico que quieras manifestar. No algo vago como quiero ser feliz. Algo concreto. Una oportunidad. Una conversación. Un resultado. Una meta clara. Ahora vuelve a poner tu mano en el pecho. Siente el punto de origen. Respira. Y ahora, con la intención más clara que puedas generar, imagina que desde tu pecho sale un rayo de luz. Una línea directa de energía. Y esa línea va directo hacia lo que quieres. No lo imagines lejos. Imagínalo conectado a ti, como si estuviera unido a tu punto de origen por un hilo energético invisible, pero real. Siente cómo tu energía fluye por ese hilo, cómo alimenta esa realidad, cómo la sostiene, cómo la activa. Esto no es visualización pasiva, esto es dirección activa. Estás moviendo tu energía con precisión. Estás diciéndole exactamente hacia dónde ir. Y la energía obedece, porque la energía no tiene voluntad propia, tiene dirección, y quien decide la dirección eres tú. Siempre has sido tú, solo que nadie te dio el manual para hacerlo conscientemente. Si esto está resonando contigo, si sientes que algo dentro de ti se está activando, déjame un like en este video. Porque ese simple gesto no es solo un botón, es una forma de anclar la frecuencia de lo que estás recibiendo. Es como decirle a tu sistema energético, esto es importante, esto lo guardo, esto lo integro. Hazlo ahora. Y mientras lo haces, siente cómo sellas esta información en tu campo. Vamos a la tercera técnica. Y esta es poderosa. Se llama retiro energético, porque manipular la energía a tu favor no solo es enviarla, también es retirarla. Saber de dónde retirarla. Y esto es algo que casi nadie enseña. La mayoría te dice, da más, ama más, entrega más. Y está bien. Pero si no sabes retirar tu energía de donde no te sirve, te vas a agotar, te vas a vaciar, porque hay lugares, personas, situaciones, pensamientos que están consumiendo tu energía sin darte nada a cambio. Y sigues alimentándolos. Sigues dándoles poder. Sigues conectado energéticamente a cosas que deberías haber soltado hace tiempo. Aquí está cómo retiras tu energía. Cierra los ojos otra vez. Respira profundo. Y ahora pregúntate, ¿dónde está yendo mi energía en este momento que no debería? Puede ser una persona. Puede ser un miedo. Puede ser una obsesión. Puede ser un resentimiento. Lo que sea que aparezca en tu mente, confía en ello. Ahora imagina que esa persona, situación o pensamiento está frente a ti. Y hay un cordón energético que va desde tu pecho hasta esa imagen. Un hilo que has estado alimentando sin darte cuenta. Ahora, con tu intención, toma ese hilo y córtalo. No con violencia, con claridad, con firmeza. Simplemente di en tu mente, retiro mi energía de esto, ahora. Y siente cómo esa energía regresa a ti. Como si estuvieras recogiendo algo que te pertenece. Como si estuvieras recuperando tu poder. Respira hondo y siente cómo tu pecho se llena de esa energía que estaba perdida, que estaba dispersa, que ahora vuelve a casa. Esto es retiro energético. Y es tan importante como la dirección, porque no puedes llenar un vaso que tiene fugas. Primero tienes que cerrar los huecos por donde se escapa tu energía, y luego sí, dirigirla hacia donde tú decides. La energía no fluye hacia ti, fluye desde ti. Recuérdalo, porque esta frase es el eje de todo el manual. No eres un receptor pasivo, eres un generador activo, y cuando operas desde esa verdad, la realidad empieza a responder de forma diferente. Porque la realidad no responde a lo que pides, responde a lo que emanas, a la frecuencia que sostienes, a la energía que proyectas desde tu punto de origen. Ahora viene la cuarta técnica, y esta va a cambiar la forma en que enfrentas tu día a día. Se llama activación matutina.
Porque la energía que generas en los primeros 10 minutos de tu día marca el tono de las próximas 24 horas. Si te despiertas y lo primero que haces es agarrar el teléfono, chequear mensajes, leer noticias, ya perdiste el control energético del día, porque empezaste reaccionando, no creando, empezaste absorbiendo, no emanando, y desde ahí es muy difícil recuperar el mando. Aquí está la activación. Mañana, cuando despiertes, antes de tocar el teléfono, antes de levantarte, quédate 3 minutos en la cama. Pon tu mano en el pecho. Respira profundo y activa tu punto de origen. Siente la energía en tu pecho. Y ahora, con intención, decide cómo quieres que sea tu día. No lo desees, no lo esperes. Decídelo. Di en tu mente: hoy mi energía fluye con claridad. Hoy dirijo mi atención hacia lo que importa. Hoy retiro mi energía de lo que no me sirve. Hoy soy el punto de origen de todo lo que experimento. Siente esas palabras. Ancla esa frecuencia. Y cuando te levantes, ya no estás reaccionando al día. Estás creando el día desde tu energía. Esto es trabajar con la energía, no contra ella. Porque la energía no pelea. La energía fluye. Y si tú no decides hacia dónde fluye, fluirá hacia donde la empujen las circunstancias, hacia donde la arrastren las emociones de otros, hacia donde la lleven los estímulos externos. Pero cuando tú tomas el mando desde el primer momento del día, la energía te obedece. Y el día te obedece. Ahora quiero que hagas algo. Pausa este video por un segundo. Ve a los comentarios y escribe exactamente esto. Dirijo mi energía conscientemente. Escríbelo. Porque cuando lo escribes, no solo lo lees, lo declaras, lo manifiestas, lo anclas en el mundo físico. Y eso le dice a tu sistema energético que esto no es solo información, es transformación. Hazlo ahora. Escribe: dirijo mi energía conscientemente. Y luego vuelve, porque aún falta la técnica más profunda de todas. Respira. Vamos a la quinta técnica. Y esta es la que separa a quienes entienden el concepto de quienes lo viven. Se llama coherencia energética y tiene que ver con alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Porque puedes hacer todas las técnicas anteriores. Puedes activar tu punto de origen. Puedes dirigir tu energía. Puedes retirarla de donde no sirve. Puedes activarte cada mañana. Pero si tus pensamientos van en una dirección, tus emociones en otra y tus acciones en otra más, estás disperso. Y la energía dispersa no crea, solo cansa. Coherencia energética es cuando todo en ti apunta hacia lo mismo. Cuando lo que piensas coincide con lo que sientes. Cuando lo que sientes coincide con lo que haces. Cuando todo tu ser está alineado en la misma frecuencia. Y desde ahí, la manifestación no es esfuerzo. Es resultado natural. Porque estás operando como un campo unificado. No como partes separadas peleando entre sí. Aquí está el ejercicio. Elige una intención clara, una sola, algo que realmente quieras manifestar. Ahora cierra los ojos y hazte 3 preguntas. Primera, ¿mis pensamientos están alineados con esta intención? ¿O estoy pensando en lo contrario? ¿Estoy pensando en el miedo, en la duda, en el ¿qué tal si no funciona? Si es así, redirige el pensamiento. Enfócalo en la intención. Segunda pregunta. ¿Mis emociones están alineadas con esta intención? ¿Siento la emoción de ya tenerlo? ¿O siento la carencia de no tenerlo? Porque la energía sigue la emoción. Siempre. Si sientes carencia, manifiestas carencia. Si sientes plenitud, manifiestas plenitud. Así que ajusta la emoción. Tercera pregunta. ¿Mis acciones están alineadas con esta intención? ¿Estoy haciendo lo que alguien que ya tiene esto haría? ¿O estoy actuando desde la vieja versión de mí? Porque puedes pensar y sentir todo lo que quieras, pero si tus acciones no coinciden, estás enviando señales contradictorias al campo energético. Coherencia es cuando las 3 están sincronizadas. Pensamiento, emoción, acción, todas apuntando hacia la misma realidad. Y cuando logras eso, aunque sea por 5 minutos, la energía se multiplica. Se amplifica y empieza a colapsar la realidad en tu favor. La energía obedece. Tú decides el flujo. Ahora, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo.
Este manual no es para todo el mundo. No es para quienes quieren seguir esperando. No es para quienes buscan trucos mágicos, sin responsabilidad. Este manual es para quienes están listos para tomar el control. Para quienes entienden que la energía no es algo que se ruega, es algo que se dirige, que se manipula, que se usa con intención y precisión. Y tú estás aquí porque ya lo sabes, porque algo en ti ya despertó a esta verdad. Dale like a este video si sientes que esto no es coincidencia. Si sientes que este manual llegó en el momento exacto, porque ese like no es solo un número, es una forma de sellar tu compromiso con esta nueva forma de operar. Es tu forma de decir, sí, yo soy el punto de origen, yo dirijo mi energía, yo manipulo mi realidad a mi favor. Hazlo ahora y siente cómo algo dentro de ti se activa cuando lo haces. Vamos a la sexta técnica, y esta es la que integra todo lo anterior. Se llama el campo de influencia y tiene que ver con expandir tu energía más allá de ti mismo. Porque cuando logras dirigir tu energía hacia adentro, el siguiente paso es aprender a proyectarla hacia afuera, a crear un campo de influencia energética que afecta todo a tu alrededor. Las personas, las situaciones, las oportunidades, todo responde a tu campo. Y cuanto más fuerte es tu campo, más fácil es que la realidad se reorganice en tu favor. Aquí está cómo lo activas. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos, respira profundo. Activa tu punto de origen como ya sabes hacerlo. Siente la energía en tu pecho. Y ahora imagina que esa energía empieza a expandirse. No solo dentro de ti, fuera de ti, como una esfera de luz que crece desde tu centro. Primero rodea tu cuerpo, luego llena la habitación. Luego sale de la habitación y llena tu casa. Y sigue expandiéndose. Tu cuadra, tu ciudad. Sigue, hasta donde puedas imaginarla. Y mientras esa esfera crece, llénala de la intención que tú decides. Puede ser paz, puede ser abundancia, puede ser claridad, puede ser amor. Lo que sea que tú decidas que tu campo emane, eso es lo que atraerá de vuelta. Porque la energía funciona como un espejo. Lo que proyectas, lo recibes. No siempre de inmediato, no siempre de la forma en que lo esperas, pero siempre regresa. Porque el campo energético es circular, no lineal. Lo que envías, vuelve. Practica esto todos los días. Expande tu campo, llénalo de intención y observa cómo la realidad empieza a moverse de formas que antes parecían imposibles. Porque cuando tu campo es fuerte, coherente y claro, la resistencia externa disminuye, las puertas se abren, las personas correctas aparecen, las oportunidades se alinean. No porque el universo te premia, sino porque tu energía está creando las condiciones para que eso suceda. Ahora quiero que te tomes un momento. Respira profundo y siente todo lo que has recibido en este video. No es solo información, es activación. Cada técnica que te di es una herramienta real, aplicable, que funciona desde el momento en que decides usarla. Pero como todo manual, solo sirve si lo aplicas. Si lo guardas como conocimiento, pero no lo vives como experiencia, no va a cambiar nada. El manual está en tus manos. La energía está en tu pecho. La decisión es tuya. La energía no fluye hacia ti, fluye desde ti. Y ahora que lo sabes, ahora que tienes el manual, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir esperando que algo externo cambie tu vida? ¿O vas a tomar el control desde tu punto de origen y empezar a dirigir la energía hacia donde tú decides? Porque esa es la diferencia entre quienes tienen el manual y quienes lo usan. Entre quienes lo saben y quienes lo viven. Si quieres profundizar más en esto, si quieres más técnicas, más ejercicios, más formas de trabajar con tu energía, suscríbete a este canal. Activa la campanita. Porque aquí seguimos destapando manuales que la mayoría nunca verá. Aquí seguimos revelando lo que funciona, lo que transforma, lo que da resultados reales. Y tú ya estás dentro. Ya eres parte de los que no saltaron, de los que decidieron aprender, de los que eligieron manipular la energía a su favor. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar esto. Alguien que está listo para dejar de ser víctima de las circunstancias y empezar a ser creador de su realidad. Porque cuando compartes este tipo de información, no solo estás ayudando a esa persona, estás expandiendo tu propio campo, estás generando más energía, estás activando el principio de reciprocidad energética. Lo que das, se multiplica. Ahora,
Antes de que termine este video, quiero que hagas un último ejercicio conmigo. Pon tu mano en el pecho una vez más. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Y siente tu punto de origen. Siente la energía ahí. Viva, activa, esperando tu dirección. Y ahora, en silencio, di esto en tu mente. Yo soy el punto de origen de mi campo energético. Dirijo mi energía con claridad. Retiro mi energía de lo que no me sirve. Activo mi coherencia. Expando mi campo. Manipulo la energía a mi favor. Ahora. Respira profundo. Abre los ojos. Eso que acabas de hacer no es un ejercicio más. Es una declaración energética. Es un reseteo de tu sistema. Y desde este momento, algo cambió. Porque ahora tienes el manual. Ahora sabes cómo funciona. Y nada volverá a ser igual. Ve a los comentarios una vez más y escribe esto. Yo soy el punto de origen de mi campo energético. Escríbelo. Porque cuando lo declaras públicamente, le estás diciendo a tu subconsciente que esto no es teoría, es identidad. Es quien eres ahora. Hazlo. Y luego mira el siguiente video que te aparece en pantalla, porque ahí vamos más profundo. Ahí te espera la siguiente capa del manual. La siguiente activación. El siguiente nivel de control energético. Este video termina, pero tu proceso acaba de comenzar. La energía ya está en movimiento. Ya está respondiendo a tu intención. Ya está fluyendo desde ti hacia la realidad que decidiste crear. No esperes señales externas para validar esto. Tú eres la señal. Tú eres el origen. Tú eres el manual viviente. La energía no fluye hacia ti. Fluye desde ti. Nos vemos en el siguiente video. Esto apenas empieza.